Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a presentar un estudio de la revista JR. Es un estudio que habla sobre concordancia entre los observadores y precisión diagnóstica multilector multiinstitucional con el BIRAT. Un estudio realizado por los autores descrito acá en la parte inferior y en la parte más inferior dejo el DOI por si alguien quiere revisar. A manera introductoria tenemos que el cáncer de vejiga es el tumor más frecuente del tracto genitourinario, siendo la 10ª neoplasia más común a nivel mundial y teniendo mayor afectación sobre los hombres en relación a las mujeres. Esta relación es de 4/1 y a nivel de los hombres es el 4º cáncer más frecuente. El carcinoma o el cáncer de vejiga generalmente está generado por los carcinomas uroteliales hasta en un 90% y en un 3 a 7% por las células escamosas, y también se pueden producir en menor frecuencia de los carcinomas o otro tipo de patología histológica. Está relacionado generalmente hasta en un 80% por causas ambientales, ya vamos a ver los factores de riesgo, y en un 15% puede que no haya ninguna asociación frente a la exposición de estos carcinógenos. Dentro de los factores de riesgo más comunes tenemos el tabaquismo, la exposición a arilaminas, la exposición iatrogénica a radiación o el uso prolongado de analgésicos o ciclofosfamida. Es un cáncer que tiene una alta recurrencia y se dice que el cáncer de vejiga sin invasión a la muscular tiene una recurrencia de casi el 80% en un periodo de más o menos 5 años, o en su defecto puede tener un progreso hacia invasión de la mucosa hasta en un 30%. Teniendo en cuenta que entonces es importante distinguir si hay o no invasión de la muscular de la vejiga, ya que esto nos va a dar la piedra angular para hacer el diagnóstico y el tratamiento. eh, es donde se basa como la importancia de este estudio, ya que se ha visto que hasta en un 7 a 30% de los carcinomas que se piensa que es sin invasión a la muscular están estatificados cuando se hace la resección transuretral, y de este porcentaje puede aumentar hasta en un 45% cuando en esta resección no se hace o no se alcanza a sacar parte del músculo detrusor. Ante esto, entonces, las guías de la Asociación Europea de Urología indican que se debe hacer una segunda resección transuretral. Pero en muchos estudios se ha visto que a pesar de realizar esta segunda intervención, se sigue haciendo un diagnóstico deficiente, por lo tanto se hace un infradiagnóstico de esta patología. Y es aquí donde entra en importancia la, la realización de la resonancia multiparamétrica, la cual nos ayuda siendo una herramienta prometedora para hacer estadificación de los pacientes sin la necesidad de hacer la resección transuretral. En mayo del 2018 se lanzó el sistema de datos e informes de imágenes vesicales, que es el BIRACS, con el cual se trataba de hacer una interpretación de las imágenes y sus respectivos informes, tratando de conservar como todos el mismo idioma. En el paper se habla que este sistema ha sido evaluado, ha sido acogido, pero que la gran mayoría de los estudios que se han hecho, quienes han realizado la revisión de los estudios son uroradiólogos experimentados, pero nunca se ha hecho un estudio donde lo acompañaran o lo realizaran radiólogos que no estuvieran experimentados. Y es ahí donde ellos toman la decisión de realizar este trabajo. Entonces, el propósito era hacer una evaluación de la concordancia entre los observadores y el rendimiento diagnóstico del BIRAP entre los lectores con diferentes niveles de experiencia.
Este fue un estudio retrospectivo que se llevó a cabo desde julio del 2010 hasta agosto del 2018. Fue realizado en el Hospital de la Universidad de Kobe y en el Hospital de la Facultad de Medicina de Kawasaki en Japón. Este fue un estudio que partió con 156 pacientes, quienes se realizaron. Primero partió con la sospecha de que tenían un cáncer de vejiga, los pasaron a resonancia multiparamétrica y posteriormente se les hizo la resección transuretral para hacer la confirmación histopatológica. De estos 156 pacientes, en primera instancia se retiraron 7 pacientes, 2 porque en vez de hacerle la resección les hicieron una cirugía más radical y 5 porque hicieron inicio de quimioterapia. Posteriormente se retiraron 61 pacientes porque dentro del hallazgo histopatológico muchos tenían un T desconocido, otros tenían la resección, pero no decían o no describían como si tenía o no compromiso de la muscular, entre otras. Por eso retiraron a estos pacientes, quedando en un total de 91 pacientes para hacer el estudio. Se realizó en resonadores de 1 a 5 teslas y realizaron, el estudio se hizo con contraste y para esto usaron gadolinio a 0,1 milimol por kilo. Estos pacientes se les pidió que tuvieran diuresis 1 a 2 horas previo al estudio. Posteriormente, 30 minutos antes debían consumir entre 500 a 1000 mililitros y también ellos aplicaron butilbromuro de yosina intramuscular 20 minutos antes para evitar o para disminuir el peristaltismo y evitar así los artefactos de movimiento. Este estudio fue evaluado por 7 radiólogos, 5 de ellos con experiencias en resonancia, básicamente en la parte de vejiga. Los años de experiencia de estos radiólogos eran entre 6 y 20 años y hubieron 2 radiólogos sin experiencia donde su tiempo de experiencia eran aproximadamente 2 años. Antes de que ellos hicieran la revisación y la calificación de todos los exámenes, primero tuvieron una capacitación donde a cada uno le mostraron de qué se trataba el BIRAX y al mismo tiempo les pusieron o les dieron como unos ejemplos los cuales ellos tenían que desarrollar y esos fueron calificados. Así después les dieron el paso o la trazabilidad para que hicieran la revisión de los estudios. Dentro del análisis de imagen, ellos generalmente escogían siempre la lesión que tenía mayor extensión o si había múltiples imágenes, lo que hacían era buscar la lesión que tenía mayor extensión y que tuviera mayor tamaño. Ellos básicamente su estadística lo hicieron bajo el sistema CAPA y lo ideal era ver la concordancia interobservador. Entonces, ¿de qué se trata la puntuación BIRAC? Generalmente es una escala de 5 puntos para cada una de las secuencias incluidas en el protocolo, las cuales tienen secuencias de T2, sistemas de, perdón, secuencias de difusión con su mapa ADC y secuencias dinámicas con contraste. Generalmente van buscando, así como en el PIRAX, van buscando la imagen y van tratando de evaluar a cuál de las categorías se asocia más, teniendo en cuenta que las puntuaciones 1 y 2 son aquellos tumores que no invaden la muscular propia de la vejiga y 4 y 5 son los que en verdad ya tienen una infiltración hacia la capa muscular del músculo detrusor. Y la puntuación 3 es un punto intermedio donde no es muy claro si hay o no afectación de la capa muscular. Entonces, en el documento del BIRAC, los autores definieron que una lesión era sospechosa cuando ésta se veía de una intensidad intermedia o similar a la orina en las secuencias de T2, pero tenían una señal alta en las secuencias de difusión con una caída en el mapa ADC y al mismo tiempo presentaban un realce temprano en las secuencias con contraste. Aquí entonces estaría como la tablita de cuál sería la interpretación.
Entonces, dentro de los casos que ellos tuvieron, es un paciente de 83 años con un carcinoma uroterial de bajo grado. La primera imagen es una secuencia ponderada en T2 en un plano axial, donde se está mostrando con la punta de flechas un tallo que es a la cara posterior izquierda de la vejiga, y esto se catalogó como un PIRAC 2. Pasan a evaluar el DWI y ellos lo que ven es esta hiperintensidad en forma de C con la presencia del tallo que se ve hipointenso. También fue catalogado en la categoría 2, y cuando lo ven en las secuencias con contraste, que es un T1 axial, están evidenciando cómo hay un realce submucoso que es ininterrumpido, y también este paciente fue clasificado como un BIRAP 2. Este otro paciente es un paciente de 76 años, ya con un carcinoma urotelial de alto grado. La primera secuencia es un T2, donde se está mostrando con la flecha que hacia el lado derecho de la vejiga hay una lesión que está generando como una interrupción ya de la muscular, y este hallazgo se catalogó como un PIRAF 3, porque ellos, a pesar de que se ve que como que penetra, no les quedaba claro de que había una adecuada infiltración. Ya cuando pasan a revisar lo que es la secuencia de DWI, ellos ya logran ver toda esta hiperintensidad que está extendiéndose focalmente hacia la muscular propia de la vejiga. Y es catalogado entonces como un BIRAC 4. Y cuando lo revisan en las secuencias con contraste, nuevamente ven que hay un realce y que hay una extensión focal de la lesión hacia la muscular, y también es catalogado como un PIRAS 4. En este otro caso también es un paciente de 80 años, también con un carcinoma uroterial de alto grado. En esta imagen ponderada entre 2, axial, están viendo hacia el lado posterior derecho que hay una lesión que está teniendo ya un traspaso de la muscular y se está generando una diseminación extravesical, y esto se catalogó como un BIRAC 5, la cual se fue constatando tanto en las secuencias de DWI como en las secuencias con contraste. Entonces, dentro de los resultados que ellos tuvieron 91 pacientes, 72 de ellos fueron hombres, 19 mujeres. La edad promedio fue de 73 años, el rango de edad fue entre 45 y 91 años, y ellos encontraron que 48 de estos pacientes tenían un cáncer de vejiga con invasión a la muscular, y 43 de los pacientes no tenían ninguna invasión. 68 de estos pacientes fueron tratados con la resección transuretral y 23 con una cistectomía radical. Ya dentro del análisis estadístico, como les había dicho, ellos evaluaron el sistema CAPA y ellos mismos colocaron como sus puntos, donde valores de 0.20 era como insuficiente, valores de 0.21 hasta 0.50 era regular. Ya en valores por encima de 0.51 eh, hasta 0.59 era o sea, moderado. Y así ellos, cuando hicieron la relación, encontraron que en los observadores experimentados su capa fue de 0,6 hasta 0,8, mientras que en los observadores inexpertos esta relación era de 0.67. El promedio entre ellos dos era de 0,55 hasta 0.75. O sea que los resultados que ellos obtuvieron frente a los parámetros que ellos habían colocado daba que tenían una interpretación moderada a sustancial, tanto en los lectores experimentados como en los inexpertos. En esta tablita lo que quiero representar fue cuál fue la relación o los porcentajes que había entre los
observadores experimentados y los no experimentados según cada categoría, donde no encontraban ningún paciente en BRAF 1 y tenían un buen porcentaje de aceptación casi en lo que era el BRAF 5, y los observadores experimentados tenían un mayor porcentaje en la evaluación en los BRAF 4. Bueno, ya hablando de la parte de la sensibilidad y especificidad, cuando se realizó la evaluación de los BRAF 4, se encontró que los observadores experimentados tenían una sensibilidad del 74,1 y una especificidad del 94,1, frente a los observadores no experimentados, donde su sensibilidad era más baja, lo mismo que su especificidad, con un 86,4%. Y en cuanto a la puntuación de los BRAF 3, los observadores experimentados tuvieron una sensibilidad del 83,4% con una especificidad del 73,3%, y los no experimentados tuvieron una sensibilidad y especificidad casi similar. Entonces, el impacto clínico de este estudio es que el estudio respalda el papel del BRAF para hacer la estratificación de riesgo en los pacientes que van a ser sometidos a una resección transuretral ante un tumor vesical, y que este BRAF nos puede ayudar a determinar tanto la profundidad como el rango de incisión cuando los pacientes van a una resección transuretral, disminuyendo así el riesgo de complicaciones y mejorando la precisión del diagnóstico patológico. Y como conclusión, el artículo nos deja que ellos encontraron que había una concordancia interobservador de moderada a sustancial entre los radiólogos de diferentes niveles de experiencia que utilizan el BRAF. Gracias.